El olor del mar mezclado con el aroma de las flores de jazmín flotaba por las calles de Barcelona, mientras Emilia Martínez Torres caminaba hacia la tienda de costura donde trabajaba, a sus 23 años. Sus manos ya mostraban las marcas de innumerables puntadas, pero su rostro conservaba la belleza y la fiereza de quien ha crecido luchando en el barrio de La Mina, uno de los más humildes de la ciudad condal. «Emilia, date prisa. Tenemos el pedido de los manteles para el Hotel Álvarez y la señora Carmela es exigente hasta con el último hilo», gritó doña Lourdes, la dueña del taller, una mujer robusta cuya severidad solo era superada por su talento con la aguja. Emilia aceleró el paso. Los Álvarez. Todo Barcelona conocía ese apellido, dueños de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda España. Representaban esa élite catalana que Emilia solo había visto desde lejos, como quien observa un mundo al otro lado de un cristal imposible de atravesar. Fue en la entrega de aquellos manteles bordados cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel Álvarez por primera vez. Él, heredero del imperio hotelero, con su traje impecable y su sonrisa perfecta. Ella, con su sencillo vestido y el cabello recogido en una coleta improvisada. Un encuentro que, según todas las reglas del mundo, debería haber sido insignificante. «Disculpa, ¿tú has hecho estos bordados?», preguntó Miguel, señalando los intrincados diseños florales que decoraban las esquinas del mantel. «Sí, señor», respondió Emilia, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado cuando trataba con clientes importantes. «Son extraordinarios. Tienen alma». Aquella noche, Miguel regresó al taller con el pretexto de encargar servilletas a juego. Una semana después, la invitó a tomar café. Un mes más tarde, caminaban juntos por el Parque Güell, sus manos rozándose tímidamente mientras la ciudad se extendía a sus pies. Era como un cuento de hadas moderno, pensó Emilia. Y como todos los cuentos, tenía sus villanos. Una costurera, has perdido completamente el juicio. Miguel. La voz de doña Carmela Álvarez resonaba por el comedor principal de la mansión familiar en Pedralbes. Tu padre construyó este imperio para que lo dirijas, no para que lo tires a los pies de una chica del barrio. Francisco, el hermano mayor de Miguel, observaba la escena con una mezcla de diversión y desdén. Vamos, mamá, déjalo divertirse un poco. Seguro que se le pasa. Pero no se le pasó, contra toda expectativa, contra la férrea oposición de su familia. Miguel continuó viendo a Emilia. Sus encuentros se convirtieron en su pequeña rebelión personal contra el destino trazado desde su nacimiento. Y Emilia, que había crecido sin esperar milagros, se encontró de pronto viviendo uno. La boda fue pequeña, casi íntima. Los Álvarez asistieron con rostros pétreos y sonrisas forzadas. Durante la recepción, Emilia escuchó a doña Carmela susurrar a su hermana: «Esa mujer no pertenece a esta familia. Nunca pertenecerá». Palabras que, como cristales rotos, se clavarían en su memoria para siempre. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de seda del ático en el Exemple barcelonés, cuando Emilia sintió la primera contracción. 9 horas después, sostenía en sus brazos a Alejandro Álvarez Martínez, su milagro personal, un bebé de piel morena y ojos intensos como los de su padre. «Es perfecto», susurró Miguel, besando su frente empapada en sudor. Los primeros años con Alejandro fueron un oasis de felicidad. Emilia se dedicó por completo a la maternidad, encontrando en cada sonrisa, en cada palabra nueva, en cada paso tambaleante de su hijo, una razón para agradecer a la vida. Mientras Miguel se sumergía cada vez más en el negocio familiar, ella construía para Alejandro un hogar lleno de amor y atención. No era fácil. La alta sociedad barcelonesa nunca la aceptó completamente. En las galas benéficas, en las cenas de negocios, en los eventos escolares, siempre era la esposa de Miguel. Nunca Emilia por derecho propio. Las miradas a sus espaldas, los susurros apenas disimulados, las invitaciones que misteriosamente se perdían en el correo, pequeñas crueldades que soportaba con dignidad por Miguel, por Alejandro, por la familia que estaba construyendo. «Deberías ver cómo viste», escuchó una vez decir a una de las amigas de doña Carmela, como si todo el dinero del mundo pudiera ocultar de dónde viene. Doña Carmela,
la matriarca de los Álvarez, se convirtió en una presencia constante e inquietante en la vida de la joven familia. Visitaba sin avisar, criticaba la decoración, cuestionaba la educación de Alejandro y siempre, encontraba formas sutiles de recordarle a Emilia que era una intrusa. Alejandro debería asistir al liceo francés, como todos los Álvarez, declaraba. No sé por qué insistes en esa escuela pública, por muy progresista que sea. Con el tiempo, Miguel comenzó a distanciarse. Las cenas en familia se volvieron menos frecuentes, las llamadas durante el día, más cortas, los fines de semana, más ocupados con asuntos urgentes del hotel. El peso de las expectativas familiares y la presión constante de su madre estaban haciendo mella en él. Una noche, después de que Alejandro se durmiera, Emilia confrontó a su marido. «Apenas pasas tiempo con nosotros. Miguel, Alejandro pregunta por ti constantemente». Miguel suspiró, frotándose los ojos enrojecidos. Lo sé. Es que el negocio no está pasando por su mejor momento. Francisco y yo estamos intentando expandirnos a Latinoamérica, pero la inversión inicial es enorme. Podría ayudarte, ofreció Emilia. Antes de conocerte estudiaba contabilidad. Nunca terminé la carrera, pero no necesitamos ayuda. Emilia, la cortó Miguel, con una dureza que nunca antes había usado con ella. Francisco y yo nos ocuparemos, tú cuida de Alejandro. Esa noche, mientras observaba a Miguel dormido a su lado, Emilia sintió por primera vez una punzada de miedo, como si algo precioso estuviera resbalando lentamente entre sus dedos, en los cumpleaños de Alejandro, en las celebraciones familiares, en las reuniones en la mansión Álvarez. Emilia empezó a notar cómo doña Carmela susurraba al oído del niño, cómo le llevaba aparte para contarle historias de la grandeza de la familia, cómo sembraba en él la semilla del orgullo Álvarez. Y también escuchó, por casualidad, el nuevo apodo con el que doña Carmela se refería a ella cuando creía que nadie importante la escuchaba, la miserable. El despacho principal de Hoteles Álvarez ocupaba toda la planta superior del edificio modernista que servía como sede central. Tras las puertas de madera maciza y cristales esmerilados, Miguel y Francisco se enfrentaban a la realidad de los números que su contable, Jordi Puig, acababa de presentarles. «No hay forma de maquillar esto, señores», explicaba Jordi, ajustándose las gafas mientras señalaba las proyecciones financieras. «La expansión a México ha consumido demasiado capital. Los préstamos tienen intereses altísimos y la ocupación en temporada baja sigue cayendo». Miguel hundió el rostro entre las manos. A sus 37 años, las primeras canas comenzaban a asomar en sus sienes, y las arrugas de preocupación se habían instalado permanentemente alrededor de sus ojos. «¿Qué dice el banco?», preguntó Francisco, el mayor de los hermanos, siempre más pragmático, más frío en sus decisiones. «Que no hay más crédito hasta que no mejoren los balances. Están preocupados por la deuda acumulada». Esa noche, Miguel llegó a casa más tarde que de costumbre. Encontró a Emilia en el salón, revisando los deberes de Alejandro, que ya contaba 8 años y mostraba la misma inteligencia rápida y curiosa de su madre. «¿Todo bien?», preguntó ella, notando inmediatamente la tensión en su rostro. «Negocios», respondió él escuetamente, sirviéndose un whisky generoso. Nada de qué preocuparse, pero Emilia sí se preocupaba. Había visto los cambios en los hábitos de Miguel, las llamadas que atendía en privado, las reuniones urgentes a horas intempestivas. Algo no marchaba bien, y él se negaba a compartirlo con ella. Y, unas semanas después, durante un almuerzo familiar en casa de doña Carmela, Emilia observó cómo Miguel y Francisco se encerraban en el despacho de su difunto padre, con un hombre de aspecto severo que llevaba un maletín de cuero. «Son cosas de hombres, querida», le dijo doña Carmela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tú mejor ocúpate de que Alejandro coma bien. Está demasiado delgado para un Álvarez». Esa tarde, mientras buscaba un libro en el despacho que Miguel tenía en casa, Emilia encontró por casualidad una carpeta con documentos que no había visto antes. Balances, proyecciones, informes financieros, y entre ellos, algo que le heló la sangre: 2 versiones de los mismos documentos contables, unos con cifras reales
otros con cifras mejoradas para presentar al banco y a Hacienda. Contabilidad doble, fraude fiscal en toda regla. Con el corazón martilleando en su pecho, volvió a dejar todo como estaba. Cuando Miguel llegó esa noche, intentó abordar el tema con la mayor delicadeza posible. «He visto los papeles, Miguel», dijo tras asegurarse que Alejandro estaba dormido. «Los del despacho. Sé que estáis en problemas». El rostro de Miguel palideció. «Has estado husmeando en mis cosas». «No, yo solo buscaba. Eso no importa. Lo importante es que estáis falsificando documentos». «¿Sabes lo que puede pasar si os descubren?» Miguel se acercó a ella, tomándola de los brazos con más fuerza de la necesaria. «Escúchame bien, Emilia, no entiendes lo que está en juego. Es el legado de mi familia, el futuro de Alejandro. Solo estamos ganando tiempo hasta que la situación mejore». «Pero Miguel, esto es ilegal. Podrías ir a la cárcel». «Nadie irá a la cárcel», gritó él, para luego bajar la voz, consciente de que su hijo dormía cerca. «Francisco tiene contactos. Solo necesitamos unos meses más para que la inversión en México empiece a dar frutos. Después, regularizaremos todo». «Debe haber otra manera», insistió Emilia. «Yo podría ayudar. Podríamos vender el ático. Usar mis ahorros». La risa amarga de Miguel la interrumpió. «¿Tus ahorros? El dinero de tu costura. Estamos hablando de millones de euros. Emilia, no de unas monedas en una hucha». Las palabras la golpearon como bofetadas. Era la primera vez que Miguel la menospreciaba así, que usaba su origen, su trabajo, como un arma contra ella. «Prométeme que buscaréis una solución legal», pidió, con la voz quebrándose ligeramente. Miguel suavizó su expresión, abrazándola. «Te lo prometo. Solo confía en mí. Todo se arreglará». Emilia quería creerle. Necesitaba creerle, pero aquella noche, mientras él dormía a su lado, una parte de ella sabía que acababa de escuchar la primera de muchas promesas vacías. El despacho de la inspectora fiscal Carmen Vázquez era austero, funcional, sin más adorno que un título universitario enmarcado y una planta que parecía sobrevivir a duras penas. En las paredes, de un blanco institucional, resaltaban varias carpetas rojas apiladas sobre el escritorio. En una de ellas, con letras negras, se leía «Caso Hoteles Álvarez». «Señor Álvarez, los informes son bastante claros», explicaba la inspectora. Una mujer de unos 50 años con una mirada que parecía capaz de atravesar el mármol. «Hemos detectado irregularidades graves en la contabilidad de sus hoteles durante los últimos 3 años. Ingresos no declarados, gastos inflados, préstamos entre empresas del grupo que no siguen los protocolos legales». Miguel se removía incómodo en su asiento, mientras Francisco mantenía una calma inquietante. El abogado de la familia, el señor Ripoll, tomaba notas sin levantar la vista. «Debe haber un error», intervino Miguel. «Nuestro departamento contable...» «No hay error, señor Álvarez», cortó la inspectora. «Tenemos pruebas suficientes para abrir un procedimiento penal por fraude fiscal agravado. Estamos hablando de cantidades que superan los 2 millones de euros. La palabra cárcel quedó flotando en el aire, no pronunciada pero presente en cada respiración, en cada mirada nerviosa. Esa misma tarde, la mansión de doña Carmela en Pedralbes se convirtió en el escenario de una reunión familiar de emergencia. En el amplio salón con vistas al jardín, decorado con antigüedades y retratos de antepasados Álvarez, se reunieron Miguel, Francisco, doña Carmela, el abogado Ripoll y el contable Jordi. «La situación es grave», explicaba Ripoll, «pero aún tenemos opciones. El problema es que necesitamos un punto donde concentrar la responsabilidad». «Habla claro, Ripoll», exigió doña Carmela, su mano arrugada aferrándose al bastón de ébano que había pertenecido a su difunto marido. «Necesitamos a alguien que asuma la culpa, alguien que aparezca como el responsable principal de las irregularidades. Así podríamos negociar con Fiscalía, pagar las multas y evitar que la empresa entera se vea arrastrada en el escándalo». Un silencio pesado se instaló en la sala. Fue Francisco quien finalmente lo rompió, con una frialdad que helaría la sangre. «Emilia», dijo simplemente, «ella puede ser ese alguien». Miguel se puso en pie de un salto. «¿Estás loco? Es mi mujer.
Y es la única salida que tenemos, respondió Francisco. Piénsalo, Miguel. Emilia no tiene antecedentes. Es primeriza. Los jueces serán más benévolos. Además, técnicamente ella figura como apoderada en algunas cuentas desde que os casasteis. Es perfectamente creíble que haya estado manipulando los números. Jamás Emilia no tiene nada que ver con esto. Fue idea nuestra, Francisco, tuya y mía. Doña Carmela se levantó entonces, acercándose a su hijo menor con paso lento pero decidido. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Miguel, parecían dos piedras duras e inflexibles. «Mírame, Miguel», ordenó. «Mírame bien. ¿Quieres que el apellido Álvarez quede manchado para siempre? ¿Quieres que los hoteles que tu padre construyó con su sudor vayan a la quiebra? ¿Quieres que Alejandro crezca siendo el hijo de unos delincuentes? Pero madre, no puedo hacerle esto a Emilia». «Emilia no es una Álvarez», sentenció doña Carmela, pronunciando el nombre como si fuera una palabra sucia. «Nunca lo ha sido. Es una oportunista que se casó contigo por tu dinero, por tu posición, y ahora tiene la oportunidad de demostrar que realmente ama a esta familia». Miguel miró a su alrededor, buscando un rostro amigo, un aliado. No lo encontró. En los ojos de Francisco vio determinación, en los de Jordi, miedo, en los de Ripoll, cálculo frío, y en los de su madre, esa dureza implacable que siempre había admirado y temido a partes iguales. «Hay otra cosa que deberías considerar, Miguel», añadió doña Carmela, bajando la voz. «Si tú o Francisco vais a prisión, ¿quién cuidará de Alejandro? Ella sola, una mujer sin recursos, sin educación, sin familia. ¿Es eso lo que quieres para tu hijo?» La mención de Alejandro fue el golpe final. Miguel se hundió de nuevo en el sofá, derrotado. ¿Cuánto tiempo de cárcel podría suponer? Con un buen acuerdo, y asumiendo que coopere plenamente, entre 3 y 5 años, respondió Ripoll. Quizá incluso menos con buen comportamiento. 5 años, murmuró Miguel. 5 años de la vida de su hijo. 5 años de la vida de Emilia. Es lo mejor para todos, hijo, insistió doña Carmela, posando una mano sobre su hombro. Es lo mejor para Alejandro. Esa noche, mientras Miguel regresaba a casa, su mente era un torbellino de culpa, miedo y vergüenza. Sabía lo que debía hacer, lo que su familia esperaba que hiciera. Pero ¿cómo miras a los ojos a la persona que amas y la condenas deliberadamente? La respuesta llegó en forma de coñac. Una botella entera que casi había vaciado cuando la llave de Emilia giró en la cerradura. El reloj de la cocina marcaba las 7:18 de la mañana, cuando el timbre del ático sonó con insistencia. Emilia, que ya estaba preparando el desayuno de Alejandro, se secó las manos en el delantal y fue a abrir. Extrañada por una visita tan temprana, al otro lado de la puerta encontró a 3 hombres con expresión severa y una mujer de mediana edad que mostró una placa oficial. «¿Emilia Martínez Torres?», preguntó la mujer. «Soy la inspectora Carmen Vázquez. Tenemos una orden de registro de su domicilio y una orden de detención a su nombre por presunto delito de fraude fiscal y falsificación documental». El mundo de Emilia se detuvo. Las palabras resonaban en su cabeza sin terminar de cobrar sentido. Fraude, detención, orden. Sintió que le faltaba el aire. «Debe haber un error», balbuceó. Yo no he cometido ningún delito». «Mamá, ¿quién es?». La voz de Alejandro llegó desde el pasillo. El niño apareció frotándose los ojos, aún en pijama, su pelo oscuro revuelto por el sueño. «Cariño, vuelve a tu habitación», pidió Emilia con una calma que estaba lejos de sentir. «Ahora voy», pero era demasiado tarde. Los agentes ya estaban entrando al apartamento, mostrando la orden judicial a una Emilia que temblaba tanto que apenas podía sostener el papel. «¿Dónde está su marido, señora Martínez?», preguntó uno de los agentes mientras los otros comenzaban a registrar el despacho. «Salió temprano». «Una reunión en el hotel», respondió mecánicamente, sin apartar los ojos de Alejandro, que observaba la escena paralizado en medio del pasillo. Todo sucedió con una velocidad abrumadora. Los agentes registrando cajones, sacando carpetas, revisando el ordenador, y luego la exclamación de uno de ellos desde el despacho. «Inspectora, venga a ver esto». En el doble fondo de un cajón del escritorio,
ocultos bajo una pila de facturas. Aparecieron documentos que Emilia jamás había visto, hojas con su firma falsificada, instrucciones bancarias que nunca había dado, correos electrónicos impresos que supuestamente había enviado. Una trampa perfecta. Emilia Martínez Torres queda detenida por delito de fraude fiscal, falsificación documental y administración desleal, anunció la inspectora. Tiene derecho a guardar silencio. Las palabras se difuminaron en un zumbido mientras la inspectora recitaba sus derechos, pero Emilia ya no escuchaba. Su mirada estaba fija en la puerta de entrada, donde Miguel acababa de aparecer, como si lo hubieran convocado mágicamente. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Emilia lo supo con una certeza que le quemó las entrañas. No era casualidad que Miguel no estuviera en casa durante el registro. No era coincidencia que esos documentos falsificados aparecieran justo en su escritorio. Miguel, su voz era apenas un susurro quebrado, una pregunta que contenía todas las preguntas. La mirada de él se desvió hacia el suelo, incapaz de sostenerla de ella. Y entonces, cuando los agentes se disponían a colocarle las esposas, Alejandro corrió hacia ella, aferrándose a su cintura con toda la fuerza de sus 8 años. «Mamá, no te vayas, mamá», gritaba el niño, con lágrimas bañando su rostro infantil. Emilia se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre las manos. «Escúchame, mi amor», dijo con voz temblorosa. «Esto es un error. Mamá no ha hecho nada malo. Volveré pronto, te lo prometo». «Señora, tenemos que irnos», apremió uno de los agentes. «Solo un momento», suplicó Emilia. Volvió a mirar a Alejandro, grabando cada detalle de su rostro en su memoria. «Te quiero más que a nada en el mundo, Alejandro. No lo olvides nunca. Pase lo que pase, mamá siempre te querrá». Cuando los agentes finalmente la separaron de su hijo y le colocaron las esposas, el llanto desgarrador de Alejandro se convirtió en la banda sonora de su pesadilla. El niño gritaba su nombre, extendiendo los brazos hacia ella desde el marco de la puerta, mientras doña Carmela, que había aparecido de la nada, lo sujetaba con firmeza, apartándolo de la escena. Lo último que vio Emilia antes de que las puertas del ascensor se cerraran fue a su hijo, su pequeño milagro, debatiéndose en los brazos de la mujer que siempre la había despreciado, gritando por ella, llamándola con desesperación, y a Miguel, su Miguel, de pie junto a su madre, sin hacer nada para impedirlo. El juicio fue rápido, casi una formalidad, a pesar de su declaración de inocencia, a pesar de insistir en que jamás había tocado esos documentos. Todas las pruebas apuntaban en su contra. Los testimonios de los empleados del hotel, cuidadosamente seleccionados, que afirmaban haber recibido órdenes directas de ella. El informe pericial que confirmaba que las firmas eran compatibles con la suya. Y lo más devastador, el testimonio de Miguel, que entre balbuceos y evitando mirarla a los ojos, confirmó que Emilia se encargaba de algunas cuestiones financieras de la empresa. Su abogado de oficio, un joven inexperto y sobrepasado por el caso, apenas pudo articular una defensa coherente frente al equipo legal de élite que representaba a Hoteles Álvarez como parte perjudicada. 7 años de prisión. La sentencia cayó como una losa sobre Emilia, que recibió el golpe con una dignidad silenciosa que desconcertó a todos en la sala. No lloró cuando los guardias la escoltaron fuera de la sala. No suplicó cuando le permitieron una última llamada que nadie contestó. No mostró emoción alguna cuando le entregaron el uniforme gris de la prisión de mujeres de Wadras. En Barcelona, fue solo en la soledad de su celda. Esa primera noche, cuando el dique se rompió, cuando las lágrimas finalmente brotaron, amargas e interminables, empapando la almohada dura y gastada. Lloró por Alejandro, por los años que no lo vería crecer. Lloró por la traición de Miguel, por el amor que se había convertido en cenizas. Lloró por la injusticia, por la impotencia, por la vida que le habían arrebatado. Y cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la pequeña ventana enrejada, Emilia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, irguió la espalda y tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No dejaría que esto la destruyera. Sobreviviría, regresaría, y algún día
Todos los que la habían traicionado entenderían que habían cometido el peor error de sus vidas. Una semana después de su ingreso en prisión, Emilia recibió la primera y única visita de su abogado de oficio. Le traía noticias que, aunque esperadas, no por ello dolieron menos. Miguel ha solicitado el divorcio, le informó, deslizando los papeles sobre la mesa metálica de la sala de visitas, y ha obtenido la custodia completa de Alejandro. Considerando su situación actual, el juez lo ha concedido de inmediato. Emilia miró los documentos sin tocarlos, como si fueran serpientes venenosas. «¿Y Alejandro, cómo está mi hijo?» El abogado desvió la mirada. «Lo siento, señora Martínez, no tengo esa información». Esa noche, en su celda, Emilia escribió la primera de las muchas cartas que enviaría a su hijo. Palabras de amor, de consuelo, de esperanza, palabras que prometían un regreso, un futuro juntos, explicaciones que algún día entendería, cartas que, sin que ella lo supiera, nunca llegarían a las manos de Alejandro, cartas que doña Carmela interceptaría con meticulosa crueldad, alimentando con ellas la chimenea de su mansión mientras le contaba a su nieto historias sobre la miserable que había preferido el dinero a su propia familia. La prisión de mujeres de Wadras no era el infierno que Emilia había imaginado, pero se le acercaba bastante. Un edificio antiguo y sobrepoblado en el barrio del Poblenou, con instalaciones deficientes y un personal que oscilaba entre la indiferencia y la hostilidad. Durante sus primeros meses allí, Emilia aprendió las reglas no escritas que regían ese pequeño universo de uniforme gris. Aprendió a mantener la cabeza baja durante las comidas, a no establecer contacto visual demasiado prolongado, a proteger sus escasas pertenencias, a dormir con un oído alerta. Mira quién tenemos aquí, la estafadora de lujo. La provocaban algunas reclusas cuando descubrieron su caso en las noticias. ¿Qué se siente al caer desde tan alto, princesa? Emilia soportaba los insultos, las burlas y ocasionales empujones con una dignidad silenciosa que, con el tiempo, le ganó un respeto reluctante. No se quejaba, no respondía a las provocaciones, simplemente seguía adelante, día tras día, sobreviviendo. Cada mañana despertaba con el nombre de Alejandro en los labios, y cada noche se dormía imaginando su rostro. ¿Estaría bien cuidado? ¿Pensaría en ella? Le habrían explicado la verdad. Las cartas que enviaba semanalmente nunca obtenían respuesta. Las llamadas que intentaba hacer al número de la casa siempre terminaban en el contestador. Con el tiempo, el silencio se convirtió en una herida constante, un dolor sordo que nunca desaparecía del todo. Fue durante su cuarto mes en Wadras cuando conoció a Isabel Domínguez, una mujer de unos 50 años, de porte elegante y mirada inteligente, que había sido abogada antes de acabar en prisión por un caso de apropiación indebida de fondos de clientes. «Tú eres Martínez, ¿verdad la del caso Álvarez?», le dijo un día en la biblioteca de la prisión, donde Emilia pasaba la mayor parte de su tiempo libre. «He leído sobre tu caso. Hay algo que no encaja». Emilia levantó la mirada del libro que fingía leer. «¿A qué te refieres?» «A que he visto muchos casos de fraude fiscal en mi carrera, y el tuyo apesta a chivo expiatorio desde kilómetros de distancia». Esa tarde, sentadas en un rincón del patio, Isabel le explicó a Emilia todos los fallos de su defensa, todas las inconsistencias del caso, todas las formas en que la habían manipulado legalmente para convertirla en la única culpable. «¿Por qué me cuentas todo esto, preguntó Emilia, con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Qué ganas tú?» Isabel sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Tiempo. Tengo mucho tiempo aquí dentro, y me aburro. Además, siempre he detestado las injusticias. Y lo tuyo, querida, es una injusticia con todas las letras». A partir de ese día, Isabel se convirtió en la inesperada mentora de Emilia. Le enseñó leyes, finanzas, contabilidad, le prestó libros de economía, de administración de empresas, de inversiones inmobiliarias. La animó a inscribirse en los cursos que ofrecía la prisión informática, inglés, gestión empresarial básica. «Estás desperdiciando un cerebro brillante limpiando inodoros y sintiéndote miserable», le dijo una tarde.
Usa este tiempo, aprende, prepárate, porque algún día saldrás de aquí. Y entonces, ¿qué harás? Recuperar a mi hijo, respondió Emilia sin dudar. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué plan? Las preguntas de Isabel eran como agujas, dolorosas pero necesarias. Y Emilia empezó a entender que la venganza, el regreso triunfal que a veces soñaba, no sería posible sin poder, sin independencia económica, sin un plan sólido. Cada día que pasas aquí lamentándote es un día que ellos ganan, insistía Isabel. No les des esa satisfacción. Conviértete en alguien que ni siquiera puedan reconocer cuando salgas. Con el tiempo, los días en Wadras adquirieron una nueva rutina. Emilia trabajaba en la lavandería por las mañanas, asistía a clases por las tardes, y por las noches estudiaba los libros que Isabel conseguía para ella. Empezó a hacer ejercicio regularmente, a cuidar su alimentación dentro de las limitaciones de la prisión, a mantener su mente y su cuerpo tan fuertes como le era posible. Cada día de la madre era especialmente doloroso, mientras otras reclusas recibían visitas de sus hijos, o al menos cartas y dibujos. Emilia se encerraba en un silencio hosco, tragándose las lágrimas, negándose a dar el espectáculo de su dolor. ¿Nunca te escribe?, preguntó una vez Isabel, encontrándola especialmente abatida tras otro día de la madre sin noticias. «Nunca», respondió Emilia. «Ni una sola vez en 4 años. ¿Has considerado que quizás tus cartas no le llegan?» Emilia levantó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» «Piénsalo. Si tu exmarido y su familia fueron capaces de enviarte aquí, ¿crees que tendrían algún escrúpulo en interceptar tu correspondencia?» La idea era tan obvia, tan lógica, que Emilia se sintió estúpida por no haberla considerado antes. Por supuesto que las cartas nunca llegaban a Alejandro. Por supuesto que doña Carmela se aseguraría de cortar cualquier lazo entre madre e hijo. «Hijos de puta», murmuró, con una rabia fría que sorprendió a Isabel. «Esa rabia que sientes ahora mismo», dijo Isabel, tomando su mano. «Guárdala, canalízala, conviértela en determinación. La vas a necesitar». El 5º año de condena. Emilia recibió una noticia que cambiaría el curso de su vida. Debido a su buen comportamiento y participación en programas de reinserción, la Junta Penitenciaria recomendaba su liberación anticipada. Saldría en libertad 2 años antes de lo previsto. Mientras preparaba sus escasas pertenencias, sintió una mezcla contradictoria de emociones. Alegría por recuperar la libertad, miedo ante un mundo que la había olvidado, y una determinación feroz de recuperar todo lo que le habían arrebatado. Isabel la abrazó fuertemente en su último día. «Recuerda lo que hemos hablado», le dijo al oído. «No vayas directamente a por ellos. Construye primero, hazte fuerte, y cuando menos lo esperen, entonces y solo entonces, cobra tu deuda». Emilia asintió, devolviendo el abrazo a la mujer que había sido su salvavidas en aquel océano de desesperanza. «Te lo prometo. No me verán venir». El día que Emilia Martínez Torres cruzó las puertas de la prisión de Wadras, el cielo de Barcelona era de un azul imposible. Llevaba la misma ropa con la que había entrado 5 años atrás, ahora holgada sobre su cuerpo más delgado y tonificado, en una bolsa de plástico, todos sus efectos personales, en el bolsillo, 50 euros que le había entregado la administración penitenciaria y un billete de autobús. Nadie la esperaba fuera, ni amigos, ni familia, ni periodistas. Solo la ciudad, indiferente y bulliciosa, que continuaba su vida como si Emilia Martínez Torres nunca hubiera existido. Y quizás, pensó mientras subía al autobús que la llevaría a su incierto futuro, eso era exactamente lo que necesitaba. Un nuevo comienzo, una página en blanco, la oportunidad de reescribir su historia desde cero, porque la mujer que los Álvarez habían intentado enterrar no había muerto en prisión. Había renacido, más fuerte, más inteligente, más decidida. La miserable, aquel apodo cruel que doña Carmela le había puesto, pronto se convertiría en su mayor error, porque Emilia ya no era miserable, era una superviviente, una luchadora, y algún día, muy pronto, sería mucho más.
El autobús dejó a Emilia en la estación de Atocha, en Madrid. Había decidido no regresar a Barcelona, donde cada esquina, cada edificio, le recordaría lo que había perdido. Madrid sería su nuevo comienzo, una ciudad lo suficientemente grande para perderse en ella, lo suficientemente anónima para reinventarse, con sus 50 euros. Emilia se dirigió a un albergue para mujeres en el barrio de Lavapiés. El edificio era antiguo, con escaleras estrechas que crujían bajo sus pies. La habitación que le asignaron era compartida con otras 3 mujeres, una inmigrante ecuatoriana que limpiaba casas, una joven que había escapado de la violencia doméstica y una mujer mayor que nadie sabía muy bien cómo había acabado allí. «Tienes 3 semanas», le informó la trabajadora social, una mujer de mediana edad con mirada cansada pero amable. «Es el tiempo máximo que podemos ofrecer. Después tendrás que buscarte la vida. 3 semanas, 21 días para encontrar trabajo, alojamiento y empezar una nueva vida con 50 euros, un historial penal y ningún contacto». La magnitud del desafío habría aplastado a la Emilia de 5 años atrás. Pero la mujer que había salido de Wadras era diferente. A la mañana siguiente, se levantó al amanecer, se lavó con agua fría para despejarse, se vistió con la única muda limpia que tenía y salió a buscar trabajo. Había preparado un currículum ficticio en el ordenador del centro comunitario, omitiendo cuidadosamente los últimos 5 años y creando una historia laboral plausible con referencias que nunca podrían ser comprobadas. El primer día fue devastador. Caminó kilómetros, entró en decenas de comercios, repartió currículums en cafeterías, tiendas y supermercados. Las respuestas variaban desde el educado, ya le llamaremos, hasta el franco, no necesitamos a nadie. Por la tarde, sus pies doloridos y el estómago vacío la obligaron a regresar al albergue. «¿Cómo ha ido?», preguntó María, la inmigrante ecuatoriana, mientras compartían la cena comunal. «Mal», respondió Emilia sinceramente. «Nadie quiere contratar a una mujer de mi edad sin experiencia reciente». María asintió comprensiva. «Es difícil. Yo estuve 3 meses buscando antes de encontrar mi primer trabajo limpiando. Si quieres, puedo preguntar a mi jefa si necesita a alguien más». La oferta, hecha con sencillez, tocó algo profundo en Emilia. Durante sus años con los Álvarez, rodeada de lujo y privilegios, nunca había experimentado la solidaridad directa y sin adornos de quienes no tienen nada que ofrecer salvo su propia experiencia. «Te lo agradecería mucho», respondió con una sonrisa cansada. 2 días después, María la presentó a doña Soledad, una mujer corpulenta con un moño gris apretado y ojos escrutadores que dirigía una pequeña empresa de limpieza. «¿Has limpiado antes?», preguntó sin rodeos, evaluando a Emilia de arriba abajo. «Sí», mintió Emilia. Lo cierto es que en su vida anterior, con los Álvarez, había tenido empleadas que limpiaban para ella. La ironía no se le escapaba. «Bien, te pagaré 7 euros la hora. En negro, por supuesto. Si trabajas bien, quizá pueda subirte a 8 en un par de meses. 7 euros la hora». Emilia, que una vez había gastado esa cantidad en un café en una terraza de Paseo de Gracia, ahora la consideraba su salvación. Calculó rápidamente trabajando 10 horas diarias, 6 días a la semana. Podría ganar 1.680 euros al mes, suficiente para alquilar una habitación, comer frugalmente y, quizás, comenzar a ahorrar. «¿Cuándo empiezo?», preguntó, extendiendo la mano para sellar el trato. «Mañana, a las 6, no llegues tarde». Y así comenzó la nueva vida de Emilia Martínez Torres. Se levantaba a las 5, tomaba el primer metro y pasaba el día limpiando oficinas, apartamentos y, ocasionalmente, hoteles. Su cuerpo, no acostumbrado a ese tipo de trabajo físico, protestaba con dolores musculares, ampollas en las manos y una fatiga que se instalaba en sus huesos, pero no se quejaba. Cada euro ganado era un euro más cerca de su independencia. Cada habitación limpiada, cada inodoro fregado, cada ventana pulida era un paso más en el camino hacia su verdadero objetivo. Cuando las 3 semanas en el albergue llegaron a su fin,
Emilia tenía suficiente dinero para alquilar una habitación diminuta en un piso compartido en Vallecas, un barrio obrero en las afueras de Madrid. Su nueva casa era poco más que un cubículo con una cama, un armario pequeño y una ventana que daba a un patio interior sombrío. Compartía cocina y baño con otros 4 inquilinos, ninguno de los cuales parecía particularmente interesado en hacer amigos. Perfecta para pasar desapercibida, perfecta para alguien que quería ser invisible mientras reconstruía su vida desde cero. Esa primera noche en su nueva habitación, sentada en la cama estrecha con las manos aún rojas de los productos de limpieza, Emilia sacó de su bolsa el único objeto personal que conservaba de su vida anterior, una fotografía de Alejandro, tomada en su 7º cumpleaños. La miró largo rato, trazando con el dedo el contorno de su rostro infantil, preguntándose cómo sería ahora, a sus 13 años. «Te encontraré», susurró a la fotografía. «Te lo prometo. Pero primero, tengo que ser alguien. Alguien a quien no puedan volver a destruir». Guardó la foto bajo la almohada y se acostó, exhausta pero con una claridad de propósito que no había sentido en años. La miserable ya no existía. En su lugar, estaba naciendo una mujer que ni siquiera los Álvarez reconocerían cuando llegara el momento de ajustar cuentas. 6 meses después de su liberación, la rutina de Emilia había adquirido una estabilidad monótona pero segura. De lunes a sábado limpiaba, ahora con un horario más establecido, oficinas por las mañanas, apartamentos por las tardes y 2 veces por semana. El Hotel Cibeles, un establecimiento modesto de 3 estrellas cerca de Gran Vía. Fue precisamente en el Hotel Cibeles donde el destino decidió ofrecerle su primera oportunidad real. Era un miércoles de abril, y Emilia limpiaba la habitación 412 ocupada por un hombre de negocios norteamericano llamado Robert Keller. Mientras pasaba la aspiradora, notó que el cliente había dejado su ordenador encendido sobre la mesa. No habría prestado mayor atención, pero la pantalla mostraba una presentación con gráficos coloridos y la palabra Airbnb en grandes letras. Emilia, que había aprendido inglés básico en prisión, reconoció algunas palabras: rentabilidad, ocupación, temporada alta, intrigada. Se acercó un poco más. La presentación detallaba un modelo de negocio basado en el alquiler a corto plazo de apartamentos amueblados para turistas, con cifras de beneficios que hicieron que Emilia contuviera la respiración. Según aquellos gráficos, un apartamento bien ubicado podía generar hasta 3 veces más ingresos que un alquiler tradicional. «Disculpe, ¿podría volver más tarde?». La voz de Robert Keller la sobresaltó. El hombre había regresado inesperadamente a la habitación. «Por supuesto, señor, lo siento», respondió Emilia en su inglés vacilante, retirándose con rapidez. Pero la semilla ya estaba plantada. Durante el resto del día, no pudo dejar de pensar en aquella presentación. En los 6 meses que llevaba limpiando, había ahorrado casi 3.000 euros, una cantidad irrisoria para cualquier inversión convencional, pero quizás suficiente para comenzar algo, si encontraba la oportunidad adecuada. Esa misma tarde, después de terminar su turno, se dirigió a la biblioteca pública más cercana. Se sentó frente a uno de los ordenadores y comenzó a investigar. Airbnb, Booking, alquileres vacacionales, normativas, requisitos, costes iniciales, potencial de beneficios. Durante las siguientes semanas, cada momento libre lo dedicaba a estudiar este nuevo modelo de negocio. Aprendió sobre fotografía inmobiliaria, decoración rentable, técnicas de marketing digital. Descubrió que Madrid, con su creciente turismo, ofrecía un terreno fértil para este tipo de inversión, pero necesitaba una oportunidad, una forma de entrar en el mercado sin el capital necesario para comprar o alquilar un apartamento entero. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras limpiaba el despacho del señor Vargas, el propietario del Hotel Cibeles, lo escuchó quejarse por teléfono sobre los malos resultados del hotel. «Estamos al 30% de ocupación, Manuel. A este ritmo, tendré que cerrar antes de fin de año», decía, con un tono de derrota en la voz. «La competencia de los apartamentos turísticos nos está matando». Cuando terminó la llamada, Emilia, en un impulso que sorprendió a ambos, se atrevió a hablar. «Disculpe, señor Vargas,
No quería escuchar su conversación, pero creo que podría tener una idea para ayudar. Vargas la miró con sorpresa, como si de repente se diera cuenta de que la mujer que limpiaba su oficina tenía voz propia. ¿Una idea tú? Emilia ignoró el tono condescendiente. Sí, sobre cómo competir con los apartamentos turísticos. Si me permite unos minutos. Quizás fue la desesperación o la simple curiosidad, pero Vargas accedió a escucharla, y Emilia, con una claridad y elocuencia que la sorprendió incluso a ella misma, le explicó su plan: convertir una parte del hotel, específicamente las habitaciones menos solicitadas, en apartamentos temporales anunciados en plataformas como Airbnb, con pequeñas modificaciones, una cocinita básica, decoración más hogareña. Servicios personalizados podrían atraer a ese nuevo perfil de turista que buscaba una experiencia diferente a la de un hotel tradicional. Es una locura, fue la primera reacción de Vargas. No tenemos presupuesto para reformas. Empecemos con 2 habitaciones, insistió Emilia. Las peores, las que menos se reservan. Yo misma puedo encargarme de las modificaciones, la decoración, las fotos, todo el proceso. Si funciona, recuperará la inversión en menos de 3 meses. Si falla, habrá perdido poco. Vargas la miró largo rato, evaluándola. ¿Y qué ganas tú con esto? Un porcentaje de los beneficios, respondió Emilia sin titubear. El 20% de lo que generen esas habitaciones por encima de su rendimiento actual. Era una propuesta atrevida, casi insolente, viniendo de una empleada de limpieza. Pero había algo en la seguridad con que Emilia la presentó, en la precisión de sus datos, que hizo dudar a Vargas. ¿Dónde aprendiste sobre esto? ¿Quién eres realmente? Emilia mantuvo la mirada firme. Alguien que sabe reconocer una buena oportunidad de negocio. Señor Vargas, para ambos. 2 días después, contra todo pronóstico y tras una acalorada discusión con su socio, Vargas le dio a Emilia la oportunidad que buscaba: 2 habitaciones en la planta más alta, las más pequeñas y con peor vista, para poner a prueba su idea. Le dio un presupuesto mínimo para las modificaciones y un plazo de 1 mes para demostrar resultados. Era su momento, su ventana de oportunidad, y Emilia estaba decidida a aprovecharla al máximo. Emilia invirtió cada minuto libre y cada euro disponible en transformar aquellas 2 habitaciones olvidadas de la última planta del Hotel Cibeles. Compró en rastros y tiendas de segunda mano pequeñas mesitas de café, cojines coloridos, lámparas de ambiente, cuadros económicos pero elegantes. Instaló un pequeño frigorífico y una cafetera en cada habitación, creando un rincón que simulaba una cocinita básica. Con la ayuda reticente del personal de mantenimiento del hotel, pintó las paredes de un cálido tono arena, sustituyendo el impersonal blanco hospitalario que dominaba el resto del establecimiento. Cosió a mano nuevas cortinas con telas compradas en el rastro, recordando las habilidades que habían sido su primer oficio antes de conocer a Miguel. Cuando las habitaciones estuvieron listas, Emilia pidió prestada una cámara digital a uno de los recepcionistas y, siguiendo tutoriales de YouTube en los ordenadores de la biblioteca pública, tomó fotografías desde ángulos estudiados, con la luz natural de la mañana inundando los espacios, resaltando cada detalle cuidadosamente colocado. Luego creó perfiles en Airbnb y Booking, describiendo las habitaciones como estudio boutique en el corazón de Madrid y acogedor apartamento a pasos de Gran Vía. Estableció precios competitivos pero no demasiado bajos, apostando por la calidad de la experiencia más que por la guerra de tarifas. Y esperó, y esperó. Una semana después, ni una sola reserva había llegado. Emilia revisaba obsesivamente los perfiles varias veces al día, ajustando descripciones, cambiando fotografías, modificando tarifas. Nada funcionaba. «Te lo dije», comentó Vargas con un deje de satisfacción cuando la vio revisando de nuevo los anuncios en el ordenador de recepción. «Estas plataformas están saturadas, sin inversión real. Es imposible destacar». Emilia no respondió, pero internamente se negaba a darse por vencida. Había invertido demasiado tiempo, esfuerzo, esperanza, sus escasos ahorros como para rendirse tan pronto. Decidió investigar más a fondo. Durante sus horas libres, visitó la biblioteca municipal, donde podía usar internet gratuitamente,
y comenzó a estudiar sistemáticamente los listados más exitosos de Madrid en ambas plataformas. Analizó sus descripciones, sus fotografías, sus políticas de precios. Leyó decenas de reseñas de clientes, identificando qué aspectos valoraban más los viajeros. Y descubrió algo crucial: los anuncios con más éxito no vendían simplemente un lugar para dormir. Vendían una experiencia, una promesa, un sueño de cómo sería vivir temporalmente en Madrid. Con esta nueva perspectiva, Emilia replanteó completamente su estrategia. Reescribió las descripciones, enfatizando la localización céntrica, la cercanía a bares de tapas auténticos, la posibilidad de vivir como un madrileño, pero con las ventajas de un hotel. Añadió una pequeña guía personalizada con sus recomendaciones de lugares no turísticos para visitar, redactada en un inglés sencillo pero efectivo. También ajustó los precios, no para bajarlos, sino para crear una percepción de valor: tarifas más altas los fines de semana y en fechas clave, ofertas especiales para estancias de más de 3 noches, descuentos para reservas anticipadas. Pero lo más importante, convenció a uno de los botones del hotel, un joven estudiante de fotografía, para que tomara nuevas imágenes con una cámara profesional a cambio de una pequeña compensación de su propio bolsillo. Y, aún así, pasaron 2 semanas más sin resultados, y el plazo que Vargas le había dado se acercaba peligrosamente a su fin. La presión era inmensa. Si fracasaba, no solo perdería esta oportunidad, sino también su credibilidad y posiblemente incluso su trabajo en el hotel. Una tarde, mientras limpiaba el vestíbulo, escuchó a una pareja de turistas alemanes quejarse de que su reserva en un apartamento cercano había sido cancelada en el último momento. «Lo siento mucho», les decía la recepcionista, «pero esta noche tenemos el hotel completamente ocupado por un congreso médico». Emilia vio su oportunidad. Acercándose discretamente a la pareja mientras recogían sus maletas, les habló en su inglés básico. «Disculpen, quizás pueda ayudarles. Tenemos 2 estudios disponibles, recién renovados, muy bonitos, muy cómodos». La recepcionista la miró con sorpresa, pero Emilia continuó, mostrándoles en su teléfono las fotografías de los apartamentos. La pareja, aliviada por encontrar alojamiento, accedió a ver las habitaciones. Media hora después, se instalaban en uno de los estudios, encantados con su descubrimiento de última hora. Esa misma noche, dejaron la primera reseña en Airbnb, 5 estrellas y comentarios entusiastas sobre la experiencia auténtica madrileña que estaban viviendo. Y entonces, como si aquella primera reseña hubiera desbloqueado algún algoritmo invisible, las reservas comenzaron a llegar. Lentamente al principio, una aquí, otra allá, y luego con mayor regularidad. Para cuando el plazo de un mes llegó a su fin, Emilia podía presentarle a Vargas un informe con datos concretos. Los 2 estudios habían alcanzado una ocupación del 70%, generando un 45% más de ingresos que cuando funcionaban como habitaciones estándar del hotel. Vargas, aunque reticente a admitirlo abiertamente, estaba impresionado. «No está mal», concedió, revisando las cifras. «No está nada mal. ¿Podemos continuar?», preguntó Emilia, intentando contener su entusiasmo. «Podemos ampliar la prueba. 2 habitaciones más, pero esta vez quiero un 85% de ocupación mínima». Era un desafío casi imposible, especialmente entrando en temporada baja. Pero Emilia asintió, confiada. Había aprendido de sus errores iniciales. Había refinado su estrategia. Y ahora sentía que comenzaba a dominar este nuevo mundo. «Una cosa más», añadió. «Necesito a alguien que me ayude con esto. No puedo seguir limpiando todo el hotel y gestionando los apartamentos al mismo tiempo». «¿Estás pidiendo un ascenso?», Vargas arqueó una ceja, entre sorprendido y divertido. «Estoy pidiendo una oportunidad para hacer crecer este negocio. ¿Para ambos?». Vargas lo consideró un momento. «Empieza con las 2 nuevas habitaciones. Si consigues ese 85% de ocupación durante 2 meses consecutivos, hablaremos de cambiar tu puesto». No era exactamente lo que Emilia esperaba, pero era un comienzo, una grieta en la puerta que, con suficiente perseverancia, podría convertirse en una entrada completa a su nueva vida.
Salió del despacho de Vargas con una mezcla de agotamiento y determinación. El camino sería largo, los obstáculos numerosos, pero por primera vez desde que salió de prisión, sentía que avanzaba en la dirección correcta, que las semillas que estaba plantando, regadas con sudor y sacrificio, algún día darían fruto. Lo que no esperaba era que su mayor desafío hasta ese momento estaba a punto de presentarse en la forma menos esperada. El clima de Madrid en noviembre puede ser traicionero. Un día te recibe con un sol radiante que casi engaña con promesas de primavera, y al siguiente te castiga con un frío penetrante que se cuela hasta los huesos. Era uno de esos días fríos cuando Emilia, saliendo de la estación de metro de Lavapiés tras una larga jornada en el hotel, se encontró de frente con un rostro familiar. Emilia Martínez. Tardó unos segundos en reconocerla bajo el gorro de lana y la bufanda que ocultaban parte de su rostro. Isabel Domínguez, su mentora en prisión, estaba allí, mirándola con la misma sorpresa que ella sentía. «Isabel, no puedo creerlo», respondió Emilia, abrazándola espontáneamente. «¿Cuándo saliste?» «Hace 3 meses», explicó Isabel mientras se dirigían a un café cercano para resguardarse del frío. «Redujeron mi condena por buena conducta. He montado un pequeño despacho jurídico aquí en Madrid, nada del otro mundo, pero me permite empezar de nuevo». En la calidez del café, con tazas humeantes entre las manos, las dos mujeres intercambiaron historias de sus nuevas vidas. Isabel había conseguido mantener algunos contactos profesionales que le permitieron reintegrarse parcialmente al mundo legal, aunque ahora se centraba en casos pequeños, asesoría para inmigrantes y trámites administrativos. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Cómo te va? Te veo mejor que cuando nos despedimos en Wadras». Emilia le contó todo su trabajo inicial como limpiadora, el descubrimiento del modelo de negocio de alquileres turísticos, su acuerdo con Vargas, los primeros fracasos y el reciente éxito moderado. «Impresionante», comentó Isabel, con genuina admiración. «Siempre supe que tenías potencial, pero esto demuestra verdadero instinto empresarial». Emilia se sonrojó ligeramente ante el elogio. «Apenas estoy empezando. Y todo es tan frágil. Un mal mes, una queja importante, y podría perderlo todo». «¿Has pensado en formalizar tu situación?», preguntó Isabel, entrando en modo abogado. «Si esto crece, necesitarás una estructura legal, protección. ¿Te refieres a crear una empresa? No tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Y con mi historial?». Isabel sonrió, esa sonrisa astuta que Emilia recordaba tan bien de sus días en prisión. «Hay maneras, querida. Siempre hay maneras». Ese encuentro casual marcó el inicio de una asociación que cambiaría el rumbo de la vida de Emilia. Isabel, con sus conocimientos legales y sus contactos, se convirtió en una aliada invaluable. Le explicó cómo crear una sociedad limitada sin que su nombre apareciera directamente, utilizando testaferros legales. Le enseñó sobre contratos, seguros, normativas de alquiler turístico, todo lo que necesitaría para operar dentro de la legalidad, pero protegiendo su identidad. «Los Álvarez siguen ahí fuera», le recordó Isabel una tarde, mientras revisaban el borrador de un contrato. «Y aunque dudo que estén buscándote activamente, nunca se sabe cuándo podrían cruzarse vuestros caminos. Mejor mantener un perfil bajo mientras construyes tu base». Con la guía de Isabel, Emilia redobló sus esfuerzos en el hotel. No solo consiguió el 85% de ocupación que Vargas había exigido, sino que lo superó, alcanzando un impresionante 92% durante los meses de diciembre y enero, tradicionalmente flojos en el sector salvo por las fechas navideñas. Este éxito le valió el cambio de puesto que había solicitado. Dejó de ser limpiadora para convertirse oficialmente en gestora de apartamentos turísticos del Hotel Cibeles. Con un salario base modesto, pero un porcentaje de los beneficios que generaran sus 4 estudios, ahora ampliados a 6, con sus primeros ingresos sustanciales. Emilia tomó una decisión crucial: invertir todo lo que pudiera en mejorar sus conocimientos. Se matriculó en cursos nocturnos de marketing digital, gestión hotelera y, especialmente importante, inglés avanzado. Cada noche, tras su jornada en el hotel, se dirigía a la academia con la misma determinación con que antes había estudiado en la biblioteca de la prisión.
Su rutina era agotadora de 8 a 6 en el hotel, de 7 a 9 en clases, y después varias horas más estudiando en su pequeña habitación alquilada. Apenas dormía 5 horas diarias, pero la impulsaba una energía que nacía de ver. Por fin, resultados tangibles de su esfuerzo. El gran punto de inflexión llegó una mañana de marzo, cuando Vargas la llamó a su despacho con expresión indescifrable. «Tengo noticias», anunció sin preámbulos. «El hotel va a cambiar de dueños». El corazón de Emilia dio un vuelco. Cambio de propietarios significaba nuevas políticas, posiblemente nuevo personal. Todo lo que había construido podía desvanecerse en un instante. «¿Quiénes son los compradores?», preguntó, intentando mantener la calma. «Una cadena inglesa, Standardized Lodgings. Quieren convertir el Cibeles en un hotel más, estandarizado». Vargas hizo una mueca al pronunciar la última palabra. «Ya sabes, todos iguales, sin personalidad, eficientes». «¿Y los apartamentos?», Vargas suspiró. «Ese es precisamente el motivo por el que te he llamado. Quieren eliminarlos. Volver al modelo tradicional de habitaciones». Emilia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, volvería a perderlo todo. «A menos», continuó Vargas, mirándola directamente a los ojos, «a menos que alguien quiera comprarlos». «¿Comprarlos?». Emilia parpadeó confundida. «¿Comprar qué exactamente?». «El concepto, el modelo de negocio, los contratos con las plataformas, la cartera de clientes, todo lo que has creado estos meses». Vargas se reclinó en su silla. «Mira, no te voy a engañar, me retiro. El hotel era mi vida, pero estoy cansado. Y la oferta de los ingleses es generosa, pero me sabe mal que todo tu trabajo se pierda así. Has demostrado visión, determinación, cualidades que respeto». Emilia procesaba la información a toda velocidad. ¿Estaba Vargas sugiriendo que ella comprara el negocio de apartamentos? ¿Con qué dinero no tengo capital para una compra así?, admitió finalmente. «No estoy hablando de una gran suma», aclaró Vargas. «Los ingleses no valoran este aspecto del negocio. Lo consideran una complicación. Estoy pensando en, digamos, 15.000 euros, por los 6 estudios completamente equipados, los contratos, todo. 15.000 euros, una ganga, considerando el potencial de ingresos que había demostrado, pero para Emilia, que apenas había conseguido ahorrar 5.000 euros en todo este tiempo, seguía siendo una cantidad inalcanzable. «No tengo ese dinero», repitió, con un nudo en la garganta. «¿Y tu amiga abogada, la que viene a verte a veces?». Emilia se sorprendió. No sabía que Vargas había notado las visitas de Isabel. «Podrías buscar un socio», sugirió Vargas. «Alguien que aporte el capital mientras tú aportas el conocimiento y la gestión. Es bastante común en estos casos». La idea era atrevida, casi temeraria, pero mientras Vargas seguía hablando, explicándole los detalles prácticos de cómo podría funcionar, Emilia comenzó a ver una posibilidad real, no solo de salvar lo que había construido, sino de dar el salto definitivo a la independencia empresarial. Esa misma tarde, con el corazón latiéndole con fuerza, Emilia le presentó la propuesta a Isabel, le explicó la situación, los números, el potencial, los riesgos. «Es una inversión importante», concluyó, «y entenderé perfectamente si no quieres involucrarte. Apenas nos hemos reencontrado, y esto es mucho pedir». Isabel la escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su cuaderno de piel. Cuando Emilia terminó, permaneció en silencio varios minutos, calculando mentalmente. «Tengo 10.000 euros que podría invertir», dijo finalmente. «Es prácticamente todo lo que he conseguido ahorrar desde que salí, pero confío en tu visión, Emilia. Siempre lo he hecho. Aún faltan 5.000, señaló Emilia. «¿Qué aportarás tú? Con tus ahorros y, si es necesario, con un pequeño préstamo que puedo ayudarte a conseguir». Isabel sonrió. «Socias al 50%. Tú te encargas de la gestión diaria, yo del aspecto legal y administrativo. ¿Qué te parece?» Lo que le parecía a Emilia era casi demasiado bueno para ser verdad. Una oportunidad de ser propietaria, de tener control real sobre su destino profesional, de construir algo que nadie pudiera arrebatarle.
¿De verdad estás dispuesta a arriesgar todo tu dinero por esto?, preguntó, aún incrédula. No lo veo como un riesgo, respondió Isabel con calma. Lo veo como una inversión en ti. Y créeme, he visto lo suficiente en esta vida para saber que personas como tú, con tu determinación, rara vez fracasan. 2 semanas después, tras intensas negociaciones, revisiones de contratos y varios momentos de dudas y temores, Emilia e Isabel firmaban el acuerdo de compra de los 6 estudios del Hotel Cibeles. No compraban las habitaciones físicas, que seguían perteneciendo al hotel, sino un contrato de gestión a largo plazo, el mobiliario, el equipamiento y, lo más valioso, los perfiles en las plataformas con sus cientos de reseñas positivas y su historial de reservas. Enhorabuena, socia, dijo Isabel, estrechando la mano de Emilia tras la firma. Acabamos de fundar Phoenix Apartments. El nombre había sido idea de Emilia, un símbolo de su propio renacimiento, de las cenizas de su antigua vida a esta nueva realidad que estaba creando con sus propias manos. Esa noche, sola en su pequeña habitación de Vallecas, Emilia contempló los documentos recién firmados, apenas capaz de creer que fueran reales. Había pasado de limpiadora a empresaria en menos de un año, de no tener nada a ser copropietaria de un negocio con potencial real. Sacó la fotografía de Alejandro de debajo de su almohada, como hacía cada noche. «Estoy en camino, hijo», susurró, besando la imagen. Un paso más cerca de recuperarte. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza oscura, sino un horizonte lleno de posibilidades. Los primeros meses como propietaria de Phoenix Apartments fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Emilia. Por un lado, la libertad de tomar sus propias decisiones, de implementar sus ideas sin pedir permiso, era embriagadora. Por otro, la responsabilidad de que cada error, cada imprevisto, cada problema ahora recaía directamente sobre sus hombros, resultaba a veces abrumadora. El modelo de negocio había cambiado ligeramente. Ya no gestionaban habitaciones dentro del hotel, sino que subarrendaban los espacios a Standardized Lodgings, los nuevos propietarios del Cibeles, añadiendo su propia capa de servicios, decoración y experiencia. Esto les proporcionaba mayor independencia, pero también mayores costos fijos que cubrir cada mes. Isabel manejaba la parte legal y administrativa con eficiencia, creando una estructura empresarial que protegía a Emilia. En los papeles oficiales, ella figuraba como socia minoritaria bajo un nombre distinto, mientras Isabel aparecía como la administradora principal, una precaución necesaria, habían acordado, para mantener a los Álvarez lejos de su pista en caso de que alguna vez cruzaran sus caminos. «Deberías mudarte a un lugar mejor», le sugirió Isabel un día, mientras revisaban los resultados del primer trimestre. «Los números son buenos. Puedes permitírtelo». Emilia negó con la cabeza. «Cada euro cuenta. Mientras los apartamentos estén hermosos, no importa dónde duerma yo». Esta filosofía de reinversión constante caracterizó los primeros tiempos de Phoenix. Emilia vivía con la misma austeridad que cuando era limpiadora, dirigiendo cada euro de beneficio de vuelta al negocio, mejor ropa de cama, pequeños detalles para los huéspedes, mejores fotografías profesionales, incluso un sitio web propio para reducir la dependencia de las plataformas y sus comisiones. La estrategia dio frutos. En apenas 6 meses, la ocupación de los apartamentos rozaba el 95%, con precios que habían aumentado gradualmente hasta situarse en la franja media-alta del mercado madrileño. «Es momento de expandirnos», declaró Emilia en una de sus reuniones semanales con Isabel. 6 apartamentos no son suficientes si queremos crecer de verdad. «¿Tienes algo en mente?», preguntó Isabel, siempre receptiva a las intuiciones de negocio de su socia. Emilia desplegó un mapa de Madrid sobre la mesa. «He estado investigando barrios con potencial turístico pero aún no saturados. Malasaña y Chueca están imposibles. Los precios son astronómicos. Pero aquí», señaló una zona, «en Chamberí, todavía hay oportunidades. Es residencial, auténtico, con buenas conexiones de metro, y cada vez más visitantes buscan zonas menos obvias». Encontraron un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la calle Almagro que necesitaba reforma. El propietario,
un anciano que había heredado el piso de su hermana fallecida. No quería venderlo por razones sentimentales, pero estaba dispuesto a alquilarlo por un periodo largo si los inquilinos se comprometían a reformarlo. Era perfecto para sus necesidades. Con los beneficios acumulados de los 6 estudios originales, podrían permitirse la reforma y el equipamiento completo. Firmaron un contrato de alquiler por 5 años, con opción a renovación, y se lanzaron a la aventura. Emilia supervisó personalmente cada detalle de la renovación. Contrató a un pequeño equipo de obreros recomendados por uno de sus huéspedes habituales, un ingeniero italiano que visitaba Madrid mensualmente por trabajo. Negoció precios de mayorista para muebles y equipamiento. Aprendió sobre instalaciones eléctricas, fontanería básica, técnicas de pintura, todo lo que pudiera ahorrarles costes. El resultado fue espectacular: un apartamento luminoso, con 2 dormitorios elegantes, un salón acogedor y una cocina completamente equipada. Lo decoraron con piezas vintage encontradas en mercadillos, arte local de artistas emergentes y pequeños detalles que reflejaban la esencia de Madrid. Phoenix Loft Almagro se estrenó en las plataformas con un éxito inmediato, alcanzando un 80% de ocupación en su primer mes, algo casi inaudito para un espacio nuevo sin reseñas previas. La cuidadosa estrategia de marketing de Emilia, que incluía precios promocionales para los primeros huéspedes a cambio de reseñas detalladas, había funcionado a la perfección, pero el verdadero golpe de suerte llegó de forma inesperada, cuando uno de sus huéspedes resultó ser un periodista de una revista de viajes británica. Impresionado por la calidad del apartamento y el servicio personalizado, mencionó Phoenix en un artículo sobre los secretos mejor guardados de Madrid, describiéndolo como la opción perfecta para quienes buscan vivir la capital española como un local. Con el confort de un hotel boutique, el artículo disparó las reservas. Pronto, Phoenix no solo estaba lleno, sino que tenía lista de espera. «Necesitamos más propiedades», insistió Emilia. «Estamos dejando dinero sobre la mesa». En los siguientes meses, siguiendo el mismo modelo, añadieron 2 apartamentos más a su cartera, uno en el barrio de Salamanca, dirigido a un público más corporativo, y otro cerca del templo de Devot, orientado a parejas en busca de romance. El crecimiento era constante, pero no todo fueron éxitos. Un contratista poco fiable casi arruinó la renovación del apartamento de Salamanca, desapareciendo con un adelanto considerable y dejando el trabajo a medias. Emilia tuvo que asumir parte de las labores ella misma, trabajando noches enteras pintando, montando muebles, instalando lámparas, mientras durante el día seguía gestionando las propiedades existentes. «Te vas a matar trabajando así», le advirtió Isabel, preocupada por el ritmo frenético que llevaba su socia. «Necesitas contratar ayuda». «No puedo permitirme confiar en nadie más por ahora», respondió Emilia, con ojeras visibles bajo los ojos. No después del desastre con el contratista, pero incluso ella tuvo que reconocer sus límites cuando, tras 3 días sin apenas dormir, se desmayó en mitad de una reunión con proveedores. Isabel la llevó directamente al hospital, donde los médicos diagnosticaron agotamiento severo y deshidratación. «Se acabó», declaró Isabel desde la silla junto a la cama de hospital. «O contratas ayuda, o vendo mi parte de la empresa. No voy a ser cómplice de tu autodestrucción». Era un ultimátum que Emilia no podía ignorar. Tras recuperarse, y muy a regañadientes, accedió a contratar a su primer empleado, Carmen, una estudiante de turismo que empezaría a tiempo parcial ayudando con el check-in de los huéspedes y la coordinación de las limpiezas. Resultó ser una de las mejores decisiones que había tomado. Carmen no solo era eficiente y confiable, sino que aportaba ideas frescas y una energía positiva que el negocio necesitaba, con alguien compartiendo la carga operativa diaria. Emilia pudo finalmente concentrarse en la estrategia y el crecimiento. Para el 2º aniversario de Phoenix Apartments, la empresa gestionaba 10 propiedades en Madrid, empleaba a 5 personas a tiempo parcial y generaba beneficios estables que permitieron a Emilia, por fin, mudarse a un pequeño pero cómodo apartamento propio en Argüelles. No era lujoso, pero tenía una habitación extra que decoró cuidadosamente pensando en Alejandro.
Para cuando lo recuperara, quería que tuviera un espacio propio, un lugar donde sentirse en casa, porque a pesar de todo el éxito profesional, del crecimiento de Phoenix, del reconocimiento en el sector, Emilia nunca perdía de vista su verdadero objetivo: reunirse con su hijo. Cada paso que daba en los negocios era un paso más cerca de ese reencuentro. Con los años, había conseguido información fragmentada sobre él a través de búsquedas en Internet y algunos contactos discretos que Isabel había establecido en Barcelona. Sabía que Alejandro estudiaba en la Salle Bonanova, uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad. Sabía que destacaba en matemáticas y jugaba al baloncesto. Sabía que Miguel seguía dirigiendo los hoteles Álvarez, ahora expandidos a varias ciudades europeas, y que doña Carmela, aunque mayor, continuaba ejerciendo su influencia sobre la familia. También sabía que pronto Alejandro cumpliría 18 años. La mayoría de edad significaba que, legalmente, nadie podría impedirle contactar con su hijo. Era cuestión de tiempo, de paciencia, de seguir construyendo su posición hasta estar lista para ese momento. ¿Has pensado cómo vas a acercarte a él?, le preguntó Isabel una noche, mientras celebraban la inauguración de la propiedad número 10 con una botella de cava. Cada día, respondió Emilia, con la mirada perdida en la ventana. Cada minuto, pero aún no estoy lista. Necesito ser más fuerte, tener más recursos. Para cuando los Álvarez descubran que he regresado, quiero que sea demasiado tarde para que puedan hacerme daño de nuevo. Isabel asintió comprensiva, pero añadió con suavidad: solo recuerda que el tiempo pasa para todos. No dejes que la espera del momento perfecto te robe la oportunidad de conocer a tu hijo. Eran palabras sabias que Emilia guardó en su corazón mientras continuaba su metódica construcción de Phoenix Apartments, transformándolo paso a paso de una pequeña empresa de alquiler vacacional a un imperio naciente que pronto extendería sus alas más allá de Madrid. 5 años después de su liberación, Emilia Martínez Torres había transformado Phoenix Apartments en una realidad consolidada en el panorama turístico madrileño. Con 15 propiedades en la capital, había expandido su modelo de negocio a Valencia, donde gestionaba 5 apartamentos premium cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, destino cada vez más popular entre turistas internacionales. El éxito de Phoenix se basaba en una fórmula que Emilia había perfeccionado con los años: ubicaciones estratégicas, diseño distintivo con toques locales y un servicio personalizado que grandes cadenas no podían igualar. Cada apartamento tenía su propia personalidad, su propia historia que contar, alejándose del anonimato estandarizado que dominaba la industria. A nivel empresarial, Emilia e Isabel habían estructurado Phoenix como un entramado legal sofisticado que protegía sus intereses y, especialmente, mantenía a Emilia en un segundo plano oficial. Phoenix Properties era la empresa matriz, con Isabel como administradora única y Emilia como asesora ejecutiva bajo el nombre de Elena Morales, una identidad creada específicamente para operaciones comerciales. Esta precaución no era solo paranoia. A través de discretas averiguaciones, habían descubierto que los Álvarez habían expandido su cadena hotelera a Madrid y Valencia, precisamente las ciudades donde operaba Phoenix. La posibilidad de un encuentro casual con Miguel o algún miembro de su familia era real, y Emilia no podía permitirse ser reconocida hasta estar completamente preparada. «Deberíamos considerar un cambio de imagen más permanente», sugirió Isabel una tarde, mientras revisaban la documentación para su nueva propiedad en Valencia. Un nuevo corte de pelo, quizás algún tratamiento estético sutil, lentes de contacto de color, algo que dificulte tu reconocimiento a primera vista. Emilia se miró en el reflejo de la ventana de la oficina que habían establecido en un pequeño local de la calle Orellana. Su rostro había cambiado naturalmente con los años, más delgado, con algunas líneas de expresión en torno a los ojos. El cabello ahora corto y con reflejos rojizos en lugar de la melena oscura que llevaba durante su matrimonio. Pero los rasgos esenciales seguían allí, reconocibles para quien la hubiera conocido bien. «Tienes razón», concedió finalmente. «No podemos dejar nada al azar». Con la ayuda de una estilista de confianza, Emilia completó su transformación. Adoptó un estilo más sofisticado y urbano,
muy alejado de la sencillez que la caracterizaba en su vida anterior. Lentes de contacto verdes reemplazaron el castaño natural de sus ojos. Un nuevo guardarropa, cuidadosamente seleccionado para proyectar la imagen de una empresaria exitosa, completó el cambio. Para cuando Phoenix celebró su 5º aniversario con una discreta pero elegante fiesta para empleados y colaboradores cercanos, pocas personas habrían reconocido en la confiada directora ejecutiva Elena Morales a la antigua Emilia Martínez, la limpiadora del Hotel Cibeles, y mucho menos a la miserable que los Álvarez habían enviado a prisión. El equipo de Phoenix había crecido hasta 15 personas gestores de propiedades, personal de mantenimiento, un departamento de marketing digital y asistentes que se encargaban de la comunicación con huéspedes. Carmen, aquella primera empleada a tiempo parcial, era ahora la directora de operaciones, el brazo derecho de Emilia en el día a día. «Propongo un brindis», dijo Isabel, alzando su copa durante la celebración, «por la visión y el coraje de quien ha hecho posible todo esto. Por Elena, nuestra fuerza motriz». Los empleados, que conocían a Emilia únicamente como Elena, aplaudieron con entusiasmo. Solo Isabel y Carmen, en quien Emilia había confiado parcialmente su historia, sabían la verdad detrás de la exitosa empresaria. Esa noche, tras la celebración, Emilia se permitió un momento de genuino orgullo mientras contemplaba las fotografías del evento. Había construido algo valioso, algo respetado, algo que nadie podía arrebatarle. Desde aquella habitación diminuta en Vallecas hasta su actual apartamento en un edificio histórico rehabilitado en el barrio de Justicia. Desde la mujer sin recursos recién salida de prisión hasta la empresaria que controlaba un negocio valorado en millones de euros. El camino había sido largo y difícil, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar. Alejandro cumpliría 18 años en 3 meses. El momento que había esperado durante todos estos años se acercaba inexorablemente. Estaría preparado para conocer la verdad, la rechazaría, la odiaría por su ausencia, por muy injustificada que fuera, un paso a la vez. Se recordó, recogiendo de la mesilla de noche la fotografía de su hijo, que la acompañaba desde siempre. La imagen estaba descolorida, los bordes desgastados de tantas veces que la había sostenido, contemplado, besado. Se preguntó cómo sería ahora, qué clase de joven se habría convertido bajo la influencia de Miguel y doña Carmela. Con la experiencia empresarial había llegado también la cautela estratégica. Emilia sabía que no podía simplemente presentarse ante Alejandro sin preparación. Necesitaba un plan, un acercamiento gradual, quizás incluso reconstruir parte de su reputación antes de revelarse. Para ello, había comenzado discretamente a limpiar su nombre legal. Isabel utilizó sus contactos para solicitar la revisión de su caso, argumentando nuevas pruebas que sugerían su inocencia. El proceso era lento y complejo, pero avanzaba. También había empezado a establecer una presencia en Barcelona, inicialmente a través de inversiones inmobiliarias bajo el nombre de Phoenix Properties, y más recientemente explorando la posibilidad de abrir apartamentos turísticos allí. No era casualidad que las propiedades que estaban considerando se encontraran cerca de la universidad donde, según sus informaciones, Alejandro planeaba estudiar arquitectura el próximo curso. «Ten cuidado», le advertía a menudo Isabel. «Barcelona es territorio Álvarez. Un movimiento en falso y todo lo que has construido podría venirse abajo». Emilia lo sabía perfectamente. Cada vez que viajaba a Barcelona para supervisar las potenciales adquisiciones, lo hacía con extrema cautela, evitando los lugares frecuentados por la alta sociedad catalana, donde Miguel o sus asociados pudieran estar presentes. En uno de esos viajes, ocurrió lo que tanto había temido y deseado a la vez. Mientras esperaba a un agente inmobiliario en la terraza de un café cerca de Paseo de Gracia, vio a un joven alto, de espaldas anchas y pelo oscuro, caminando por la acera opuesta, aunque solo lo vio de perfil y a distancia. Su corazón lo reconoció instantáneamente. Alejandro, su hijo, ya casi un hombre, con el porte elegante de los Álvarez, pero algo en su forma de moverse que le recordaba dolorosamente a sí misma. Iba acompañado de unos amigos, riendo despreocupadamente, ajeno por completo a que su madre lo observaba desde el otro lado de la calle,
conteniendo el impulso de correr hacia él, de abrazarlo, de recuperar los años perdidos en un solo instante. No lo hizo, por supuesto. Permaneció inmóvil, oculta tras sus gafas de sol, memorizando cada detalle de su apariencia, bebiendo su imagen como quien, tras años en el desierto, encuentra por fin un oasis. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, lloró por primera vez en años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja donde se mezclaban la alegría de haberlo visto, el dolor de la separación y la determinación renovada de recuperar su lugar en su vida. Pronto, se prometió, secándose las lágrimas. Muy pronto. Lo que Emilia no sabía entonces era que el destino estaba a punto de acelerar sus planes de formas que nunca habría imaginado, y que el reencuentro con su hijo llegaría bajo circunstancias que pondrían a prueba todo lo que había construido, todo lo que había aprendido, todo lo que era. Mientras tanto, continuó su meticulosa expansión. Fénix abrió su primera propiedad en Barcelona, un espectacular ático con vistas al mar en la Barceloneta, diseñado específicamente para atraer a clientes de alto nivel. La inauguración fue un éxito rotundo, con reservas completas para los siguientes 3 meses. El imperio que Emilia había soñado mientras fregaba suelos se materializaba paso a paso, y aunque vivía modestamente comparada con lo que sus recursos le permitían, se aseguraba de que cada propiedad de Fénix reflejara una elegancia y un buen gusto inconfundibles. «Construyes como quien se prepara para algo grande», comentó Carmen una tarde. Mientras revisaban los planos de su próxima adquisición, Emilia sonrió enigmáticamente. «No tienes idea de cuán grande, porque cada apartamento, cada propiedad, cada euro ganado la acercaba más a su verdadero objetivo el día en que Emilia Martínez Torres renacería oficialmente de sus cenizas, reclamando no solo su nombre y su dignidad, sino también el amor de su hijo». Un día que, sin ella saberlo, se aproximaba con la velocidad implacable del destino, la mañana en que Emilia recibió la llamada. Madrid despertaba bajo una suave lluvia primaveral. Desde la ventana de su despacho en las oficinas centrales de Fénix, contemplaba el ir y venir de la gente, ajena al vuelco que estaba a punto de dar su vida. El teléfono sonó con un tono genérico. «Elena Morales», contestó, utilizando su nombre empresarial. Un silencio momentáneo precedió a una voz masculina. «No estoy buscando a Elena Morales, estoy buscando a Emilia Martínez Torres». Su corazón dio un vuelco violento. «¿Quién es?», logró articular. «Creo que sabes perfectamente quién soy», respondió la voz. «Alejandro», susurró, el nombre casi sagrado en sus labios. «El mismo». Silencio de nuevo, cargado de 17 años de ausencia, de preguntas sin responder, de dolor acumulado. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó finalmente. «No ha sido fácil. Tuve que contratar a un investigador privado». «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. «¿Por qué te he buscado?». «Voy a casarme, madre, en 6 meses. Y pensé que querrías saberlo». La palabra madre, dicha con esa mezcla de formalidad y desdén, fue simultáneamente un bálsamo y un cuchillo. «No te he llamado para que me expliques nada», la cortó cuando intentó responder. «Te he llamado porque consideré que era lo correcto. Una formalidad, por supuesto. Estás invitada a la boda». Emilia captó el matiz. No era Alejandro quien quería su presencia. Era su prometida quien insistía por protocolo. «¿Cuándo es la boda?», preguntó, intentando mantener la compostura. «El 15 de septiembre, en Sevilla, en la finca familiar de los Fuentes». Le dio la dirección con precisión mecánica. «La ceremonia es a las 6, la recepción a las 8. Estaré allí», prometió Emilia. Intentó explicarle, contarle la verdad, pero él la interrumpió. «Te esperamos en la boda. Será interesante». «La familia al completo estará allí. La abuela Carmela, el abuelo Francisco y, por supuesto, mi padre». El mensaje implícito era claro, sería una reunión de todos aquellos que habían conspirado para destruirla. «Creo que será revelador»,
continuó Alejandro, con una nota de crueldad. Todos estos años la abuela se ha referido a ti como la miserable. Será interesante que vean en qué te has convertido. Seguro que tu ropa de segunda mano y tu vida modesta serán toda una declaración. Así que eso era lo que creían, que había salido de prisión para vivir en la miseria, mientras ellos continuaban con sus vidas privilegiadas. Estaré allí, repitió, con una calma sorprendente. Puedes contar con ello. La llamada se cortó antes de que pudiera despedirse. Emilia se quedó inmóvil, procesando lo ocurrido. Alejandro la había invitado a su boda, pero no como una reconciliación, sino como un espectáculo. Lo que su hijo no sabía, lo que ninguno de los Álvarez podía imaginar, era que estaban a punto de enfrentarse no a la mujer que habían destruido, sino a la que había renacido de esas cenizas. «Acepto el desafío, hijo mío», murmuró para sí misma, «y no tienes idea de lo que está a punto de suceder». Emilia no perdió tiempo. Canceló todas sus reuniones y convocó urgentemente a Isabel y a Carmen. «Alejandro me ha encontrado, me ha invitado a su boda, en 6 meses». Durante las siguientes semanas, las 3 mujeres diseñaron un plan meticuloso. Carmen recopiló información sobre Alejandro y su prometida Valeria Fuentes, hija menor de Fernando Fuentes, propietario de una de las principales bodegas de Jerez. Isabel utilizó sus contactos para investigar la situación actual de los Álvarez. «Miguel ha expandido significativamente el negocio hotelero», reportó Isabel. «Doña Carmela sigue siendo influyente, aunque su salud se ha deteriorado». Alejandro estudió arquitectura y trabaja en la división inmobiliaria de los hoteles. «¿Y el caso judicial?», preguntó Emilia, refiriéndose a la revisión de su condena. Isabel negó con la cabeza. «Avanza lentamente. No creo que podamos tener una resolución favorable antes de la boda». Emilia asintió, asimilando la información. «Entonces procederemos sin eso». Su primer paso fue contratar seguridad personal. Rafael Mendoza, un ex guardia civil reconvertido en jefe de seguridad privada, se convertiría en su sombra durante el evento. «Necesito protección, pero también presencia», explicó Emilia. «Quiero que cuando entre, todos entiendan que no soy la mujer indefensa que solían conocer». El siguiente elemento fue el vehículo, un Rolls-Royce Phantom en color plata, símbolo perfecto de su renacimiento. La vestimenta requirió atención especial. Emilia encargó un traje pantalón en azul marino profundo diseñado por Carolina Herrera, complementado con una blusa de seda marfil, tacones elegantes y un collar de perlas auténticas. «Las perlas son perfectas», comentó Carmen. «Nacen del dolor y se convierten en algo precioso. Como tú». Mientras estos preparativos avanzaban, Emilia investigaba la situación actual de los Álvarez. Miguel, a sus 55 años, seguía siendo el rostro público de Álvarez Luxury Experience. Se había vuelto a casar con una joven modelo catalana. Montserrat Vila, doña Carmela, rozando los 80 años, había reducido sus apariciones públicas. Francisco dirigía la expansión internacional desde Londres. Y Alejandro. Emilia estudiaba cada fotografía, cada artículo sobre su hijo. A sus 23 años, se había graduado con honores en arquitectura. En las escasas entrevistas, se mostraba serio, profesional, con una madurez impropia de su edad. Valeria Fuentes había entrado en su vida hacía aproximadamente 2 años, cuando Alejandro dirigió la renovación de una propiedad histórica de la familia Fuentes en Sevilla. «Será la boda del año en Sevilla», comentó Carmen. A medida que se acercaba la fecha, Emilia refinó cada aspecto de su plan. Reservó una suite en el Hotel Alfonso XIII, contrató estilistas y ensayó meticulosamente su entrada. «Recuerda», le dijo Isabel durante uno de estos ensayos, «el objetivo no es la venganza por la venganza misma, es la verdad». Un mes antes de la boda, recibió una invitación formal, con una nota manuscrita al reverso. «Confirmamos su asistencia. Se ha reservado un asiento en la sección familiar. Fila 3, extremo derecho». «Perfecto», murmuró Emilia. «No saben lo puntual que voy a ser». El 15 de septiembre amaneció en Sevilla con un cielo de un azul imposible. La finca Los Naranjos,
propiedad ancestral de la familia Fuentes, bullía de actividad. A las 4 de la tarde, Emilia terminaba los últimos detalles de su preparación en el Hotel Alfonso III. El equipo de estilistas daba los toques finales a su cabello, realzando el collar de perlas sobre su clavícula. «Está perfecta, señora Morales», declaró la maquilladora. Rafael esperaba en la antesala junto a su asistente, ambos impecables en trajes negros. El descenso por el majestuoso vestíbulo del Alfonso XIII fue un espectáculo en sí mismo, con huéspedes y personal girándose para observar a aquella mujer escoltada por 2 guardaespaldas. En la entrada, el Rolls-Royce Phantom plateado esperaba. Durante el trayecto hacia la finca, Emilia permaneció en silencio, preparándose mentalmente para el encuentro inminente. Puntual como un reloj suizo, el Rolls-Royce se detuvo frente a la entrada principal a las 17:45. Para entonces, la mayoría de los invitados ya disfrutaba del cóctel previo a la ceremonia. Un murmullo de curiosidad recorrió la multitud cuando el imponente vehículo se detuvo. El chofer abrió la puerta con un gesto estudiado. Rafael y su asistente descendieron primero, y entonces, con la gracia de una reina, Emilia emergió del vehículo. El efecto fue instantáneo, conversaciones interrumpidas, copas de champán detenidas a medio camino, todos los ojos vueltos hacia aquella mujer elegante y poderosa que avanzaba con paso firme. Entre la multitud, distinguió rostros familiares que la observaban con diferentes grados de confusión y shock. Y entonces, los vio. Miguel estaba junto a una fuente cuando la ola de murmullos llegó hasta él. Se giró y su rostro se transformó en una máscara de incredulidad absoluta. El vaso de whisky que sostenía se inclinó peligrosamente. Doña Carmela, sentada en una silla especial, se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Su mano arrugada se aferró con fuerza al bastón. Francisco se atragantó visiblemente con su bebida, y finalmente, cerca del altar preparado para la ceremonia, Alejandro, su hijo, girándose lentamente al notar la conmoción, sus ojos abriéndose con incredulidad. Por un instante, Emilia creyó ver al niño que recordaba en aquellos ojos. Antes de que la máscara adulta volviera a caer, Emilia avanzó directamente hacia él, ignorando las miradas y los susurros. «Alejandro», saludó, su voz clara y firme, extendiendo una mano perfectamente manicurada. El joven tardó unos segundos en reaccionar. «Maná madre», logró articular finalmente, estrechando su mano en un gesto automático. De cerca, Emilia pudo apreciar los detalles que las fotografías no revelaban: los ojos tan similares a los suyos en forma, la línea de la mandíbula, la postura erguida. «¿Dónde está la afortunada?», preguntó con naturalidad, como respondiendo a su pregunta. Valeria se acercó a ellos. «Tú debes ser Valeria», sonrió Emilia, extendiendo su mano. «Soy Emilia Martínez, la madre de Alejandro. Encantada de conocerte». Valeria recuperó rápidamente la compostura tras la sorpresa inicial. «El placer es mío, señora Martínez. Alejandro me ha hablado de usted». «Estoy segura de que sí», respondió Emilia con una sonrisa enigmática. «Espero que hoy sea un día perfecto para ambos, el inicio de una vida juntos basada en la verdad y el respeto mutuo». Para entonces, Miguel se acercaba con paso rápido, seguido por Francisco. «Emilia», su voz sonaba estrangulada. «¡Qué inesperada sorpresa!». «Lo es, Miguel», respondió ella. «Tu hijo me invitó personalmente, aunque quizás esperabas una versión diferente de mí». Miguel recorrió con la mirada el impecable traje de Emilia, los guardaespaldas, el Rolls Royce aún visible en la entrada, intentando reconciliar la imagen de la miserable con la mujer elegante y próspera que tenía delante. La tensión era palpable hasta que el organizador de la boda se aproximó. «Disculpen. La ceremonia está a punto de comenzar. Si pudieran tomar sus asientos». Emilia asintió con elegancia. La silla que le habían asignado, en el extremo de la tercera fila, era claramente un intento de minimizar su presencia. Con una sonrisa tranquila, Emilia la ignoró y se dirigió directamente a la primera fila, sentándose junto a doña Carmela. «Carmela», saludó con una inclinación de cabeza. «Qué alegría verte de nuevo.
Los años han sido generosos contigo. La anciana parecía haber envejecido décadas en los minutos transcurridos. Tú no perteneces aquí, no en la primera fila. Emilia se inclinó ligeramente hacia ella, manteniendo una sonrisa perfecta. Te equivocas, Carmela. Este es exactamente mi lugar, junto a la familia, y después de hoy, todos sabrán por qué. La ceremonia dio paso a una recepción espectacular en los jardines. Emilia navegaba por este escenario con la gracia de quien está perfectamente a su elemento, saludando a antiguos conocidos con cordialidad medida y aceptando las miradas curiosas con dignidad. ¿Es ella realmente? Escuchó murmurar a una invitada. La que estuvo en prisión. Imposible, respondió su acompañante. Mírala, ese traje es Carolina Herrera, y esos guardaespaldas no los tiene cualquiera. Durante la hora del cóctel, Emilia mantuvo distancia estratégica de los Álvarez, permitiéndoles digerir el shock inicial. Se acercó, en cambio, a invitados del lado Fuentes, presentándose simplemente como Emilia, la madre de Alejandro. Cada conversación reforzaba su imagen de mujer culta y exitosa. Cuando los invitados fueron llamados a ocupar sus lugares para el banquete, Emilia descubrió que, nuevamente, la habían situado lejos de la mesa principal. Siguiendo el mismo patrón de la ceremonia, simplemente ignoró la asignación y se dirigió directamente a la mesa de honor. «Perdonen la confusión», comentó con una sonrisa amable, «pero creo que mi lugar está aquí, junto a la familia». Un sirviente nervioso consultó su lista, pero el tono firme de Emilia, combinado con su apariencia impecable y la presencia de Rafael a pocos metros, hizo imposible cualquier resistencia. Miguel palideció visiblemente cuando Emilia tomó asiento justo frente a él, al lado de Fernando Fuentes, quien la recibió con cortesía confundida. «Señor Fuentes», saludó Emilia, «debo felicitarlo. La finca es espectacular. Y los preparativos, impecables». La cena transcurrió en un extraño equilibrio entre celebración festiva y tensión palpable. Finalmente, llegó el momento de los discursos. Fernando Fuentes fue el primero, ofreciendo palabras emotivas sobre su hija. Después, Miguel se puso en pie, visiblemente nervioso. «Hoy es un día de gran alegría», comenzó con voz ligeramente temblorosa. «Ver a de mi hijo unir su vida a la maravillosa Valeria llena mi corazón de orgullo». Mientras Miguel continuaba ensalzando virtudes familiares que él mismo había traicionado, Emilia lo observaba con expresión neutra. Cuando concluyó, ella se puso de pie con un movimiento fluido y elegante, causando un murmullo sorprendido. «Si me permiten», dijo, su voz clara y firme resonando en el repentino silencio. «También me gustaría ofrecer unas palabras. Muchos de ustedes se estarán preguntando quién soy exactamente». Comenzó. «Me conocen como Emilia Martínez Torres, la madre de Alejandro, pero para algunos de los presentes, especialmente la familia Álvarez, durante años he sido conocida por otro nombre, la Miserable». Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Doña Carmela se tensó visiblemente. Miguel palideció aún más. «Hace 17 años», prosiguió Emilia, «fui acusada de un delito que no cometí. La realidad, que los documentos judiciales ahora empiezan a revelar, es que fui el chivo expiatorio perfecto para salvar el Imperio Álvarez». Fernando Fuentes comenzaba a mostrar signos de genuina preocupación, su mirada oscilando entre Emilia y Miguel. «Me enviaron a prisión», continuó, «y mientras estuve encerrada, se aseguraron de borrar cada rastro de mi existencia de la vida de mi hijo. Interceptaron mis cartas. Le contaron que los había abandonado por dinero». Emilia hizo una pausa, tomando un sorbo de agua. El silencio en la sala era absoluto. «Pero no me rompí. Cuando salí de prisión, sin nada y sin nadie, juré que algún día la verdad saldría a la luz. Hoy, como pueden ver, no soy la miserable que esperaban. Soy la fundadora y CEO de Phoenix Properties, una de las empresas inmobiliarias más exitosas de España». Los murmullos se intensificaron. Phoenix Properties era conocida en el sector, un competidor emergente prestigioso. Miguel se puso de pie bruscamente. «Emilia, creo que este no es ni el momento ni el lugar para...»
Al contrario, tía Miguel, lo cortó ella con frialdad. Este es exactamente el momento y el lugar. Girándose hacia la audiencia, Emilia alzó su copa. Brindo por Alejandro y Valeria, por un matrimonio construido sobre la verdad, no sobre mentiras, y por la justicia, que aunque lenta, siempre encuentra su camino. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Fue Valeria quien rompió el hechizo, poniéndose de pie y alzando también su copa. Por la verdad, dijo simplemente, y por los nuevos comienzos. Los invitados, agradecidos por la guía, brindaron incómodamente mientras intentaban asimilar lo ocurrido. Apenas los camareros comenzaban a servir el postre cuando Alejandro se puso de pie abruptamente. «Necesito hablar contigo», dijo a Emilia con voz tensa. En privado. La terraza lateral ofrecía una vista impresionante de los olivares bañados por la luz dorada del atardecer. Alejandro y Emilia se enfrentaron como dos desconocidos que comparten la sangre pero poco más. «¿Cómo te atreves?», comenzó Alejandro. «¿Cómo te atreves a venir a mi boda a montar este espectáculo?». Emilia lo observó detenidamente, absorbiendo cada detalle del hombre en que se había convertido su hijo. «Espectáculo tú me invitaste, esperando que apareciera derrotada, confirmando la historia que te han contado toda tu vida. Lo que no esperabas era la verdad. Tu versión de la verdad, querrás decir», replicó él con amargura. «No mi versión, la verdad», insistió Emilia, sacando un pequeño dispositivo USB de su chaqueta. «Esto contiene copias de todos los documentos originales relacionados con el fraude, las pruebas de mi inocencia». Alejandro miró fijamente el dispositivo. «¿Por qué no me buscaste antes?», preguntó, su voz menos hostil. «Si realmente eres quien dices ser, ¿por qué esperar?» «Te busqué», respondió Emilia, permitiendo que un leve temblor se colara en su voz. «Te escribí cada semana desde prisión, cartas que nunca llegaron a tus manos. Cuando salí, necesitaba construir algo primero, fortalecerme para enfrentarme a los Álvarez». Un silencio se instaló entre ellos, menos hostil que el anterior, pero aún cargado de tensión. «Supongamos que te creo», dijo finalmente Alejandro. «Eso no explica por qué no intentaste contactarme cuando cumplí 18. «Miedo», admitió Emilia con honestidad sorprendente. «Miedo a que estuvieras tan convencido de su versión que me rechazaras completamente. Cada año hacía más difícil dar el primer paso». Le ofreció el USB nuevamente. «No te pido que me creas solo por mis palabras. Te ofrezco pruebas. Decide por ti mismo». Alejandro finalmente lo tomó y lo guardó en su bolsillo. «Esto no cambia nada», declaró, aunque su tono había perdido hostilidad. «Mi padre me ha criado. Mi abuela ha estado ahí toda mi vida. Yo también soy tu familia», respondió Emilia suavemente. «Nunca dejé de serlo». Algo en sus palabras pareció tocar una fibra sensible en Alejandro. Por un instante, su máscara de frialdad se agrietó, revelando al niño que una vez había llorado por su madre. Ese momento de vulnerabilidad se interrumpió con la llegada de Miguel, visiblemente alterado. «Alejandro, tu esposa te busca», dijo, evitando mirar a Emilia. Antes de marcharse, Alejandro se volvió hacia Emilia una última vez. «Veré lo que me has dado. No prometo nada más». «Es todo lo que pido», respondió ella. Una vez solos, Miguel enfrentó a Emilia con furia apenas contenida. «¿Estás satisfecha? ¿Era esto lo que buscabas? ¿Arruinar el día más importante en la vida de tu hijo?» «No he arruinado nada», respondió con calma. «Solo he mostrado quién soy realmente, en lugar de la caricatura que creaste. Te he visto darle algo a Alejandro. ¿Qué era?» «La verdad», respondió simplemente. «Algo que tú nunca le diste». Miguel dio un paso amenazador hacia ella. «No sabes con quién te estás metiendo, Emilia. Ya te destruí una vez. Puedo volver a hacerlo». Por primera vez, Emilia permitió que su propia ira aflorara. «Te equivocas que Miguel. La mujer a la que destruiste ya no existe. En su lugar está alguien que ha aprendido a jugar a tu juego, pero con mejores cartas». Se acercó a él, su voz bajando a un susurro peligroso. «Tengo copias de todo. Si intentas dañarme nuevamente, lo perderás todo. No solo tu reputación. Todo,
El color abandonó completamente el rostro de Miguel. ¿Qué quieres?, preguntó con voz derrotada. Dinero o venganza. No quiero nada de ti, respondió Emilia, excepto que dejes a Alejandro decidir por sí mismo, que, por primera vez en su vida, le permitas conocer toda la verdad. Antes de salir, añadió, por cierto, Phoenix Properties está considerando adquirir un hotel que compite directamente con tu nuevo establecimiento en Barcelona. El mundo de los negocios es fascinante. ¿No crees tan lleno de coincidencias? 3 meses después, un café en Madrid servía de escenario para un encuentro sin precedentes. Emilia esperaba nerviosamente cuando vio entrar a Alejandro, acompañado por Valeria. Gracias por venir, dijo Emilia cuando se sentaron frente a ella. Alejandro asintió, estudiándola con intensidad. He visto los documentos y he hablado con el padre de Valeria. ¿El juez Fuentes?, preguntó Emilia, sorprendida. Sí, él siempre tuvo dudas sobre tu caso. Alejandro la miró directamente. Te debo una disculpa, y más importante aún, la oportunidad de conocerte realmente. Es todo lo que siempre he querido, respondió Emilia, su voz quebrándose ligeramente. No será fácil, advirtió Valeria. La abuela está enferma tras lo ocurrido. Miguel se ha retirado a Portugal, dejando los hoteles en manos de Francisco. Y nuestra relación necesitará tiempo, añadió Alejandro. No podemos recuperar 17 años en un día. Pero podemos empezar hoy, completó Emilia con una sonrisa esperanzada, mientras compartían café y conversación tentativa, descubriendo lentamente quiénes eran realmente. Emilia comprendió que este no era el final de su historia, sino el verdadero comienzo. La verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de un futuro que nunca se atrevió a soñar. Por cierto, mencionó Valeria con una sonrisa, tenemos otra noticia que darte. Alejandro tomó la mano de su esposa. Vamos a ser padres, en primavera. Me gustaría que estuvieras presente en la vida de tu nieto, añadió él. Desde el principio, sin secretos, sin mentiras. Emilia sintió que su corazón se expandía con una alegría que casi dolía. El apellido Álvarez la había destruido una vez, pero no había logrado quebrar su espíritu. Como el fénix que había elegido como símbolo de su renacimiento, había resurgido de las cenizas, más fuerte y determinada que nunca. Y ahora, por fin, la mujer a la que una vez llamaron la miserable, encontraba la verdadera riqueza, la oportunidad de reclamar su lugar en la vida de su hijo y en